En virtud del tiempo y de la puntualidad de ustedes, damos inicio a nuestro seminario online sobre configuración básica de un variador de frecuencia. Me presento, mi nombre es Rodrigo Tapia, soy gerente comercial de ControlClick. En la primera etapa del seminario quiero presentar de qué se trata nuestra empresa y a continuación Iván Silva realizará la parte más técnica del seminario. ControlClick nace hace 2 años como un sueño y con algunos objetivos que teníamos junto a Juan Carlos Reyes, que en esos años trabajábamos juntos en otra empresa, y finalmente concretamos esta idea y logramos formar lo que ahora ya es algo tangible y concreto, que es nuestra empresa ControlClick. Si bien llevamos 2 años en el mercado, nosotros tenemos más de 15 años de experiencia en el área de automatización industrial. Entonces, manejamos un poquito del tema, de lo que se trata. Nuestro objetivo principal es la venta de equipos, pero también realizamos capacitaciones, proyectos, y ahora les quería presentar en forma bien resumida nuestros principales productos, para los que no los conocen. Bueno, tal como dice ahí, en nuestra misión, nuestro principal objetivo también es entregar una atención oportuna e integral a cada cliente, de acuerdo a cada requerimiento que pueda tener. PLC Delta, en stock manejamos la serie DB y la serie AS, son PLCs compactos que se pueden expandir hasta 1024 de entrada y salida, son equipos Arreldin. Uno de sus principales beneficios que tiene es que tiene protocolo Modbus nativo, Modbus ASCII, Modbus RTU, TCP/IP, y la serie AS incluye además el Ethernet IP y Canopy. El software de programación es gratuito, fácil de programar, instalar, y una base importante de este equipo instalado ya a lo largo de todo Chile. Pantalla de operador HMI, también la marca Delta. Acá contamos con modelos de 4 a 15 pulgadas en stock. Todos los modelos son táctiles, en color, con todos los protocolos compatibles con la mayoría de los PLC del mercado. Yo creo que con todos los PLC ya que están acá vigentes en el mercado local. Se alimenta con 24 volt, son pantallas industriales y su software de programación es gratuito, igual que lo que es el PLC Delta. En software SCADA manejamos la marca Delta también. El software se llama DiaView, es un software SCADA que está disponible desde 64 tags hasta ilimitados tags. Tiene una librería amplia de imágenes, incluye la licencia varios drivers de comunicación, entre ellos los más importantes, Siemens, Alambrale, Modbus, Delta y otros más. También incluye comunicación con base de datos. Y este software está disponible en 2 versiones, en formato standalone y en formato cliente-servidor. El formato standalone es cuando en un computador, en el mismo computador, queda alojada la licencia cliente-servidor, y la versión cliente-servidor es que en un computador queda el servidor y podemos tener hasta 10 clientes en la misma red, accediendo hasta a la plataforma de SCADA. En nuestra página web, en la sección Download, ustedes pueden descargar un demo que dura 2 horas, un demo con la versión full de la licencia, incluye toda la herramienta, y pueden ya comenzar a desarrollar sus propios proyectos o ver cómo funciona este sistema SCADA, el cual es muy fácil de implementar y amigable también la librería. Permite importar imágenes externas. Para que tengan una referencia de precio, la versión standalone de 64 tags, estamos hablando de aproximadamente 380.000 pesos, lo que cuesta una licencia SCADA para 64 tags. Eso ya incluye el driver de comunicación, están todo disponible al momento de contratar la licencia. Lo cual es un software bien factible de implementar, y obviamente con un precio bien competitivo. También tenemos otro producto que es monitoreo y acceso web. Acá tenemos la marca Wacom.
Principalmente el producto se llama Vivox, como aparece en la foto, es un producto que tiene puertas LAN, una puerta WAN para acceso a Internet, también se puede conectar a Internet vía 4G, 3G, tiene puertas de comunicación 232, 485, con varios protocolos de comunicación disponibles. Este equipo tiene dos funciones principales, una es de acceso remoto, la cual, si tienes un PLC, una pantalla o algún equipo conectado a él, puedes programarlo en forma remota. Tenemos unos clientes que lo han comprado para PLC Siemens, funciona bastante bien con el S7200. Os lo digo, un cliente para PLC alambrable, también funciona súper bien. Y obviamente nosotros hemos hecho ya pruebas con lo que es Delta y funciona bastante bien el acceso remoto. Y la otra función principal del equipo Vivox es el web SCADA o monitoreo web. ¿Ya? Todos los clientes de Wicon tienen acceso a una nube que es gratuita, donde ustedes diseñan, ya viene una librería de imágenes ya que pueden utilizar, pueden importar imágenes, y ustedes arman su SCADA o su HMI, lo guardan en la nube, y después usted o su cliente accede con un link a esta plataforma, con lo cual pueden monitorear, controlar, de acuerdo a cómo se configure su planta en forma remota. Este sistema incluye envío de alarma, reporte, exportación a Excel, eh, histórico. Es un sistema bien completo, fácil de usar. Ahora, en el seminario, un caso de éxito, vamos a ver este sistema conectado a un variador de frecuencia, pero es una tecnología que se está usando bastante. El cliente acá solamente compra el equipo, el Vivox. El uso de la nube y todas las herramientas asociadas son gratuitas. Y está bien, para que tengan de referencia el precio de este equipo, porque algunos creen que es un equipo caro o le puede costar mucho implementar una solución web a un cliente en su planta. El equipo estamos hablando de 390.000 pesos aproximadamente, lo cual no es caro para todas las prestaciones que presta. Monitoreo web, acceso remoto y no tiene ningún otro costo adicional por uso de este sistema. Después con Iván vamos a ver algo ya más completo. Variedad de frecuencia, la marca Migno, acá no voy a entrar mucho en el detalle porque lo vamos a ver a continuación durante la presentación. El variador de frecuencia Migno, nosotros manejamos en stock modelos de entrada en 220, salida 220 trifásicos, de 1, 2 y 3 HP, y manejamos en stock modelos trifásicos desde 1 HP hasta 150 HP para entrega inmediata. Los equipos Migno tienen incorporada una puerta Modbus 485, su panel frontal es desmontable, se puede instalar en la puerta de tablero, con el cual queda con acceso directo con un potenciómetro o el teclado del variador. Una ventaja importante que tiene Migno como fábrica, porque Migno es una fábrica de variedad de frecuencia, ya sea para su marca y para terceros, es el plazo de entrega. Migno maneja stock de potencias grandes para entrega inmediata. Entrega inmediata estamos hablando de 5 días, ¿ya? Máximo. Hace poquito vendimos un variador de 300 HP para un cliente que está haciendo un desarrollo en el norte. Y el variador estuvo acá en Chile en 2 semanas. De 300 HP se trajo obviamente por aéreo, pero en estos tiempos el plazo de entrega en algunos proyectos es importante. Va a depender también si el cliente lo quiere traer por marítimo, que sale un poquito más económico, se puede demorar un poco más, pero fábrica ya tiene el equipo para entrega inmediata, lo cual es súper importante. Si un cliente quiere sobre 150 HP, que es la potencia que nosotros manejamos estándar, se puede importar sin ningún problema y se tiene el equipo acá máximo en 2 semanas, estaría el equipo disponible. Migno también tiene una línea de partido suave. Partido suave, bueno, típico partido suave, igual que todos los que existen en el mercado. ¿Qué ventaja tiene o qué característica importante? Es que es un partido suave online. ¿Ya? Las 3 fases quedan conmutadas al momento de llegar a la frecuencia nominal. No requiere contactor de bypass. Y tiene una pantallita LCD que permite configuración rápida y simple del partido suave con todos sus modos de partida que incluye.
En equipos industriales tenemos unos switch, marca Delta, switch no administrable de 5 bocas y 8 bocas. Son switch Arreldin con robustos. Es un producto indispensable al momento de formar una red LAN, ya sea entre PLC, PLC y pantalla, tenemos un sistema SCADA, el cual es un complemento bien importante al momento de desarrollar ese tipo de soluciones. También tenemos unos sensores de nivel ultrasónico, marca Miopa. Acá disponimos de rango de 5 y de 10 metros, con salida de 4 a 20 mA. También en fábrica hay modelos con comunicación Modbus, con salida de relé, pero nosotros principalmente manejamos el modelo estándar que incluye salida de 4 a 20 mA. Y para ir terminando con los equipos que comercializamos, tenemos lo que es respaldo de energía. Acá disponemos de fuentes de poder marca Delta, fuentes de 2 amperes, 3 y 5 amperes. El modelo de 2 amperes es el formato DVP, que es muy similar a los PLC Delta serie DVP, y los otros dos modelos son ya Real para todo tipo de aplicaciones. Y por último, UPS, marca PowerCell. Acá disponemos de UPS de 1 a 10 kVA, UPS online de doble conversión, que son formato tipo torre, en la que está en la foto, o también podría estar disponible en formato para rack. Como les comenté al principio, un área importante en ControlClick es la capacitación. Si bien lo que es soporte de pre y postventa no tiene ningún costo, Iván amablemente y en forma rápida atenderá sus consultas, cuando son preguntas como puntuales que se requieren, pero tenemos y podemos desarrollar capacitaciones, ya sea online, como la que estamos haciendo ahora, o capacitaciones presenciales, ya sea en las instalaciones del cliente o en nuestra oficina. También está disponible. Acá ya tenemos algunos cursos ya armados, cursos de PLC, de pantallas Delta, PLC Delta, de variedad de frecuencia, Migno, pero también podemos desarrollar cursos de acuerdo a cada requerimiento. Un curso del Vivox, cursos del DIAView, o un curso de PLC más avanzado con temas que el cliente necesite aprender. Son bien flexibles, son cursos personalizados, y también podemos hacer asesoría en terreno, lo cual es como una capacitación, pero enfocada en el desarrollo que necesita el cliente. ¿Ya? La idea, obviamente, es que terminando la capacitación, el cliente ya tenga, si no es que terminado su proyecto, muy avanzado, con lo cual ya el cliente o el usuario puede continuar haciendo mejoras o queda capacitado para hacer nuevos proyectos en su planta o a clientes. Eso es lo que respecta a lo que son cursos de capacitación. Bueno, fue bien resumida la presentación de los equipos que nosotros estamos vendiendo actualmente. Les dejo mi dato de contacto. Hay una persona que quiere ingresar. Les dejo mi dato de contacto. Cualquier consulta de precios o información técnica de los equipos, coordinar alguna capacitación, visita técnica, lo que requieren, nos podemos coordinar. Ahí está mi teléfono, mi correo. Ahora quiero dejar con usted a Iván Silva, quien es el ingeniero que va a estar a cargo de la parte más técnica de la presentación. Iván, ¿estás por ahí? Voy a dejar de presentar. Gracias a todos por escuchar. ¿Iván? Sí, aquí estoy. Ok. Bueno, al final de la presentación revisaremos todas las preguntas y consultas que puedan tener. Pueden ir anotando sus preguntas también en el chat, las cuales leeremos también al final de la presentación. Pedimos, por favor, que mantengan las cámaras y los micrófonos apagados para que sea una presentación fluida. Bueno, gracias por escuchar y los dejo ahora con Iván. Adelante, Iván. Hola, buenos días, ¿cómo están? Veo que hay varios participantes conectados, eso se agradecen. Qué bueno que pudieron conectarse hasta ahora. Veo algunos que están acostados todavía.
qué suerte. Vamos a dar entonces inicio a la parte más técnica de este seminario, ¿ya? El título de este seminario le pusimos configuración básica de un variador de frecuencia marca Migno, que es el que comercializamos acá, ¿ya? El objetivo de esta parte es que ustedes puedan darse cuenta o notar que en simples pasos van a poder configurar el variador de frecuencia Migno y lo van a tener listo para una puesta en marcha. Lo que vamos a estar viendo durante esta sesión, vamos a partir con una pequeña introducción de lo que es un variador de frecuencia, ¿ya? Y después ya vamos a pasar a la parte más práctica, porque queremos apuntar a la parte práctica de este seminario para que conozcan el variador, cómo se configura y las cosas que puede hacer, ¿ya? Vamos a partir, después de la introducción de lo que es un VDF, el conexionado básico de lo que yo tengo que conectar en el VDF, cómo ingresar los parámetros del motor que es necesario, luego de eso, cómo vamos a asignar la referencia de frecuencia, que muchas veces la necesitamos hacer, cómo podemos darle un partir parar a este variador de frecuencia, vamos a ver que hay más de una forma de hacerlo, y vamos a terminar con dos casos de éxito. Uno donde vamos a comunicar nuestro variador de frecuencia con una pantalla HMI, y desde la pantalla HMI vamos a poder decirle, por ejemplo, al variador que se tiene que activar o se tiene que detener. Y vamos a finalizar con un caso de éxito, con un monitoreo remoto a través de VBox, que fue el que comentó Rodrigo, ¿ya? Que a través de internet yo voy a poder darle una partida o detención al variador de frecuencia. Bien, lo primero, el punto de partida es saber qué es un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es un dispositivo físico, como el que se ve ahí en las imágenes, y tenemos dos variadores de frecuencia de la marca Migno. ¿Para qué me va a servir un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia me sirve para poder controlar un motor trifásico, ¿ya? Y como, digamos, el nombre me está indicando que lo que hace es variar la frecuencia. Bueno, ¿de qué me va a servir variar la frecuencia para controlar un motor? Si nosotros vemos acá, tengo una fórmula. Digamos, la fórmula que estamos viendo aquí es la fórmula de la velocidad en el fondo del motor, ¿ya? ¿Qué me dice esta fórmula? Que para yo saber la velocidad a la que va el motor, tengo que el 60 multiplicarlo por la frecuencia y dividirlo por la cantidad de pares de polo que tenga el motor, ¿ya? La cantidad de polos que tenga el motor va a ser fijo para un motor específico. Ahí podríamos encontrarnos con motores que tengan 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, ¿ya? Después tenemos entonces, lo que va a ir variando en esta fórmula es la frecuencia. Cuando yo hago una partida directa de un motor o con contactores hago un arreglo de una partida de estrella-triángulo, al motor, acá en Chile, la red eléctrica tiene una frecuencia de 50 Hz. Entonces, si yo ingreso a esta fórmula, los 50 Hz, digo 60 por 50, los que sean rápidos con los números, pueden hacer el cálculo y lo van a dividir por el número de polos. Para que el cálculo sea más fácil, vamos a suponer un motor que tiene 2 polos nomás. Eso quiere decir que tendría un par de polos. Por lo tanto, el número P que vemos abajo, la letra P, valdría 1. Por lo tanto, la velocidad vendría dada por multiplicar 60 por 50, que es la frecuencia de la red eléctrica, ¿ya? 60 por 50, eso me va a dar 3000. Entonces, 3000 sería la velocidad de mi motor. Pero viendo esta fórmula, ¿qué pasa si yo lograra variar esa frecuencia, cambiar la frecuencia que trae la red eléctrica? Por ejemplo, si logramos de 50 Hz pasar a 25 Hz, si yo ahora digo 60 por 25, eso me va a dar 1500. Y dividido por un par de polos nomás que tiene ese motor específico, 1500 es su velocidad ahora. O sea, a través de poder variar la frecuencia, yo finalmente estoy variando la velocidad del motor, ¿ya? Y en la industria, para muchas aplicaciones, yo requiero variar la velocidad del motor o cambiar la velocidad del motor, ¿ya? Cuando yo no tengo un variador de frecuencia y necesito hacer algún ajuste de velocidades, ya tengo que empezar a hacer arreglos con engranajes, con correas, para poder a veces reducir la velocidad, ¿ya?
Y además acá yo voy a poder tener un rango de velocidades, que va desde detenido el motor hasta la máxima velocidad que me puede entregar. Bien. Y además de eso, ya estamos viendo con esta fórmula que si yo logro variar la frecuencia, voy a lograr finalmente variar la velocidad de mi motor. Pero además de eso, aquí no se ve en esta fórmula, si yo solamente redujera la frecuencia, ya perfecto, logré bajar la velocidad. Pero si yo sigo inyectándole al motor el mismo voltaje que trae la red eléctrica, y yo solamente varío la frecuencia, voy a empezar a tener algunos problemas de temperatura en el motor. Entonces el variador de frecuencia, ¿qué hace? Aparte de reducir la frecuencia cuando yo quiero bajar la velocidad, también disminuye la cantidad de voltaje. Entonces, como una relación ahí, disminuyo la frecuencia, el variador va a disminuir el voltaje. Aumento la frecuencia, el variador va a aumentar el voltaje. ¿Ya? ¿Qué otro beneficio tengo con eso? Si se dan cuenta, si yo bajo la frecuencia, disminuyo el voltaje, y a menor voltaje, menor corriente. Entonces ya también tengo una ventaja, porque estoy consumiendo menos corriente en el motor. A diferencia cuando yo empiezo a hacer arreglos mecánicos con engranajes, cintas, el motor va a estar consumiendo su máxima corriente y reduzco la velocidad en base a elementos mecánicos que se le agregaron al motor. En cambio yo acá, variando la frecuencia y bajando el voltaje, logré reducir la velocidad del motor consumiendo menos corriente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro beneficio más del variador de frecuencia. Bueno, por si alguno de ustedes conocía quizás esta fórmula que estamos viendo, también la pueden encontrar en vez de con el número 60, con el número 120, pero yo lo que ingreso es el número de polos, ¿ya? Ahora como yo estoy ingresando pares de polos, por eso arriba en la fórmula dice 60. Además, por ahí yo me imagino que hay algunos que saben más que yo de este tema de variadores. En verdad, esas fórmulas que estamos viendo ahí, nosotros dentro de lo que son los motores trifásicos, podemos distinguir de dos tipos: los motores síncronos y los motores asíncronos. Síncrono, porque la velocidad del rotor va a ser igual a la velocidad del flujo magnético, ¿ya? Entonces, la fórmula que estamos viendo ahí vendría siendo en el fondo la fórmula del flujo magnético. Y el rotor, para el motor síncrono, logra sincronizarse con esa velocidad y van los dos al mismo tiempo. Por eso que para el caso de los motores síncronos, la velocidad que estamos viendo ahí coincidiría con la velocidad que tiene el rotor, ¿ya? Con la velocidad del motor finalmente. Para el caso de los motores asíncronos, que quiere decir que ya no estoy, el rotor ya no está en sincronía con este flujo magnético, ya que se genera en el estator, va entonces un poquito más atrás. No lo logra, digamos, lo va tratando como de alcanzar, pero nunca lo encuentra. Entonces va un poquito más atrás. Por lo tanto, ahí la velocidad real de un motor asíncrono sería un poquito menos que lo que me entrega esta fórmula. Y eso nosotros le llamamos que es el desplazamiento. Pero son valores bien similares. Por ejemplo, si acá la fórmula nos está dando 3000, esa es la velocidad real de ese motor, va a ser 2900, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo valores cercanos a lo que me entrega esta fórmula. En la industria, los motores que más se usan son los motores asíncronos. ¿Ya? Pero con esta fórmula, lo que yo quería lograr es que ustedes se den cuenta que si yo logro variar la frecuencia, estoy logrando variar la velocidad del motor. Entonces, de ahí el nombre de variador de frecuencia. Varío la frecuencia. ¿Y de qué me sirve variar la frecuencia? Que con eso voy a poder lograr variar la velocidad de mi motor. ¿Cómo es internamente un variador de frecuencia o cuáles son sus etapas más importantes que vamos a encontrar en un variador de frecuencia? Lo primero, nosotros vamos a tener acá la alimentación de entrada del variador, el que viene de la red eléctrica. Por ejemplo, si tenemos un sistema trifásico, tendríamos acá RST conectado. Lo primero que hace es ingresar un puente rectificador, ¿ya? El puente rectificador, ¿qué va a hacer? Recordemos que la señal está alternando entre positivo y negativo. Me va a dejar toda mi señal en positivo, arriba. Pero van a quedar como una ondita arriba.
ya que eso nosotros le llamamos ripple. Entonces, para que me quede más pareja mi señal, viene esta segunda etapa, ¿ya? Que estamos viendo acá que con un condensador yo voy a lograr quitarle parte de ese ripple para que mi señal me quede más constante o más parejo en voltaje, ¿eh? Por eso dice voltaje fijo, para que me quede un voltaje ahí continuo. Ese voltaje continuo entra a esta última parte, donde acá tenemos un inversor, ¿ya? Este inversor que vemos acá está compuesto por IGBT, y hay una parte electrónica que va dándole a estos IGBT la señal para que empiecen a transmitir señal. En el fondo, cada uno de estos se va a comportar como un contacto que va a estar abre y cierra. ¿Y en qué momento va a abrir y cerrar? Es cuando la electrónica del variador le vaya diciendo. Van funcionando de a pares, ¿ya? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Tener la salida con este inversor, nuevamente una señal sinusoidal trifásica, ¿ya? Y que vamos a poder estar controlando su frecuencia, ¿ya? Entonces ya no vamos a tener 50 Hz, sino que vamos a tener lo que nosotros le vayamos indicando. Podemos ir de 0 a 50 Hz pensando en la red eléctrica chilena, ¿ya? Inclusive le podemos sacar hasta un poquito más de frecuencia, 60 Hz, por ejemplo, si es que el motor me lo permite. Y bueno, finalmente, como muestra acá, tendríamos conectado el motor. Entonces, dentro de la etapa, acá, alimentación de entrada, luego rectificador para que toda mi señal quede positiva. Luego acá usamos este filtro que me va a permitir que mi señal quede continua, más pareja. Y eso es lo que ingresa acá los IGBT. Y los IGBT van a empezar a conmutar, es decir, van a estar abrir y cierra de a pares, y eso me va a generar mi señal en la salida. ¿Ya? Eso, como a grosso modo, lo que hace internamente un variador de frecuencia, cuáles serían sus etapas. Ahora, si nosotros observamos acá, estamos usando desde este punto en adelante una alimentación continua. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo aquí, en vez de tener este puente rectificador que tiene 6 diodos, porque estoy pensando en una señal trifásica, ¿qué pasaría si yo acá pongo un puente rectificador con 4 diodos, ingreso una señal monofásica? ¿Me funcionaría? Y la respuesta es sí, ¿ya? Sí me va a funcionar. Entonces ahí nos vamos a encontrar con algunos modelos de variadores de frecuencia que tienen entrada monofásica y otros que tienen entrada trifásica. Sí hay que tener presente que si yo voy a conectar una entrada monofásica que está en 220 volts alternos, lo que voy a poder conseguir es la salida cuando esté a 50 Hz en 220 volts alternos. Ya no voy a lograr subir el voltaje. Entonces, entrada monofásica en 220, voy a tener una salida trifásica en 220 como voltaje máximo. Algunas veces que necesitamos, por ejemplo, para una máquina quizás pequeña, en una pequeña industria, por darle un nombre, que no tiene alimentación trifásica, bueno, ya tendríamos una solución para poder controlar un motor trifásico. Bien, con eso ya vimos lo que me interesaba que supieran de qué es un variador de frecuencia. Ahora ya vamos a comenzar con la parte más práctica. Y voy a estar proyectando la presentación y además un par de cámaras, donde una de las cámaras, que es un dron que tenemos aquí, va a estar proyectando el variador de frecuencia. Entonces, como sugerencia, para que puedan ir viendo las dos pantallas, o tres pantallas en este caso, a la vez, lo que yo les sugiero es, por un costado, ustedes tienen que estar viendo en este momento a todos los participantes y las cámaras. Tienen que buscar ahí mi nombre de usuario, que en este caso es Iván Silva. Ven la cámara que en este momento está proyectando el variador y pinchan ahí ese como corchete que se ve para fijar esa cámara, ¿ya? Luego van a la cámara donde se está proyectando ahora la pantalla HDMI y también le ponen fijar, ¿ok? Una vez que tengan entonces las dos cámaras fijas, que son las que me interesa que vayan viendo, van acá abajo donde están los 3 puntos, no vayan a cortar la llamada porque se van a salir de la presentación. Entonces pinchan los 3 puntos, luego acá donde dice cambiar diseño, eligen el que dice foco. Entonces al elegir foco, van a quedar solamente con la presentación que estoy mostrando y las dos cámaras donde estoy proyectando en uno el variador de frecuencia y en el otro se está viendo la pantalla HDMI, ¿ya?
Eso como sugerencia para que puedan estar viendo la presentación, además del variador que vamos a estar trabajando, y después puedan ver los casos de éxito donde tenemos la pantalla HDMI. Bien, lo primero entonces, cuando yo compro mi variador de frecuencia, está nuevo, y tengo mi motor trifásico que es el que quiero controlar, es hacer el conexionado, ¿ya? ¿Con qué terminales nos vamos a encontrar para hacer el conexionado? Vamos a tener un grupo de terminales que vendrían siendo los terminales principales o que tienen relación con la capa de potencia. Acá tenemos un ejemplo de cómo serían los terminales para un variador de frecuencia que sea trifásico. Acá para las experiencias que vamos a estar realizando hoy en día, vamos a necesitar conectar la alimentación. Si tuviéramos trifásico, conectaríamos entonces la alimentación en R, S y T. Y el motor iría conectado en U, B corta, W, ¿ya? Es importante aquí no equivocarse. Si yo la alimentación de la red eléctrica la conecto por error aquí en el U, en el B y en el W, lo que va a pasar es que lo más probable voy a dañar mi variador de frecuencia porque le voy a estar inyectando energía por donde tiene que en verdad salir. Entonces voy a dañar mi variador de frecuencia. Así que ese conexionado hay que hacerlo con cuidado. RST, lo que viene de la red eléctrica, en UBW el motor, ¿ya? Incluso acá donde dice RST, no es necesario que sea justo ese orden, ¿ya? Porque después, como vimos en la etapa del variador de frecuencia, eso que va a ingresar, él lo termina dejando en continua, ¿ya? Por lo tanto, si ahí nos equivocamos en el orden de RST, no sería grave, ¿ya? Y acá abajo estamos viendo la bornera que tendría un variador de frecuencia monofásico, como el que vamos a estar usando hoy día, ya que en este momento yo me encuentro en la oficina y aquí tenemos solamente alimentación monofásica. Entonces acá tengo para conectar línea y neutro, que es lo que viene de la red, y en UBW es donde yo conectaría mi motor trifásico, ¿ya? Bien, ahora sí, observan acá la cámara donde está el variador de frecuencia. Aquí yo tengo los bornes de conexionado, ¿ya? En la parte de más abajo tendría lo que acabamos de ver, que sería para conectar la red eléctrica y el motor, ¿ya? En la parte de arriba se ven más terminales. Bueno, ¿para qué son esos terminales? Esos terminales son para poder controlar mi variador de frecuencia. Aquí tengo terminales relacionados con poder controlar el variador de frecuencia. Entonces acá nos encontramos, por ejemplo, con entradas analógicas que vamos a estar usando hoy día. Nos encontramos con entradas digitales que también vamos a usar. Tenemos salidas digitales. Tenemos acá la entrada por comunicación que también vamos a ver hoy día. Trae dos fuentes de voltaje incorporados. Hoy día también las vamos a usar, ¿ya? Con eso nos vamos a encontrar en estos variadores mínimos, lo que son los terminales que tienen que ver con el control. Tenemos los terminales principales, como para la parte de potencia, y tenemos los terminales para la parte de control. Bien, como vamos a comenzar a configurar el variador de frecuencia, lo vamos a estar configurando desde su keypad, que es esta pantalla que vemos aquí. Esta parte de aquí sería el keypad, ¿ya? Y desde ahí nosotros vamos a poder configurar este variador de frecuencia. ¿Cuáles son los elementos más importantes que vamos a encontrar en esta pantalla? Bueno, tenemos un display que me puede entregar información, como por ejemplo de la frecuencia, que va a ser un valor importante. Podemos encontrar valores de voltaje, de corriente. Tenemos acá algunos indicadores que me van a indicar, por ejemplo, cuando el variador de frecuencia ya está en modo run, ¿ya? Tenemos esta tecla que va a ser importante para lo que vamos a hacer ahora, que dice programar y escape. Entonces, cuando presionemos esta tecla de programar, vamos a poder ingresar al grupo de parámetros de configuración que tiene este variador. Tenemos acá unas teclas digitales que me van a poder permitir aumentar y disminuir valores que yo tengo acá en el display, o me permite recorrer los distintos grupos de parámetros, o dentro de un grupo de parámetros poder recorrer qué
parámetros yo puedo modificar dentro de cada uno de estos grupos, que es lo que vamos a estar viendo a continuación cuando configuremos el variador. ¿Qué tenemos acá? Un potenciómetro. Ya tiene un potenciómetro incorporado, que yo desde acá, por ejemplo, vamos a ver que vamos a poder variar la frecuencia. También tengo la opción de poder variar la frecuencia desde estas teclas digitales que tenemos aquí. También acá estamos viendo una tecla que se llama Enter, ¿ya? Que también me va a servir para la configuración que vamos a estar haciendo ahora. Una vez que ya ingresemos el valor y queremos dejarlo ahí ya grabado, presionamos la tecla Enter. Acá hay una tecla que se llama Shift, ¿ya? Que vendría siendo como un corrimiento, entonces me va a permitir, por ejemplo, ese punto que está ahí, cuando esté configurando algo, yo podría mover el punto, por ejemplo, o mover, más bien dicho, por ejemplo, si yo quiero mover ahí algo, un dígito ahí, con esta tecla Shift, yo podría irla corriendo. Esta pantalla, como es capaz de mostrarme más de una información, yo también ahí con la tecla Shift podría ir moviéndome hacia las otras pantallas, ¿ya? Y acá abajo tengo, en este mismo keypad, una tecla que dice Run y Stop. Y como el número lo dice, como el nombre lo dice, me serviría entonces para poner en marcha mi variador y que el motor empiece a funcionar y para después detener el motor, ¿ya? Ahí dice Reset, que cuando hay alguna falla, él es capaz de indicarlo, ¿ya? Los variadores tienen como una cierta inteligencia que pueden además estar detectando algunas fallas y las avisan, ¿ya? O sea, tiene como protecciones incorporadas en el fondo. Cuando yo quiero resetear eso, aquí con esa tecla lo podría resetear, ¿ya? Bien, como habíamos dicho al inicio, tenemos que seguir algunos pasos cuando yo tengo mi variador nuevo. Entonces, primer paso, compré mi variador nuevo, tengo el motor, hacer las conexiones de la red eléctrica y después conectarlo al motor. Segundo paso, tengo que ingresar los datos del motor. El motor viene con una placa, usualmente, donde vienen los datos que yo voy a necesitar ingresar en el variador de frecuencia. ¿Qué datos? Yo voy a necesitar ingresar la potencia que tiene el motor, voy a necesitar ingresar el voltaje, ¿ya? Que vendría siendo el de la red eléctrica, la corriente que consume el motor, la frecuencia del motor, por ejemplo, acá en Chile, como la red eléctrica son 50 Hz, es el que más se usa. Pero, por ejemplo, el motor que yo voy a estar trabajando acá, la placa me indica que yo podría llegar hasta 60 Hz. Por eso lo vamos a estar trabajando en 50. Y por último me pide el dato de la velocidad de este motor que viene en la placa y que lo podríamos, si tengo el número de polos y a la frecuencia máxima, yo también podría encontrar este valor con la fórmula que partimos viendo y si hacemos el corrimiento me daría la velocidad, ¿ya? Que tiene este motor asíncrono que voy a estar usando yo, que es uno de los que más se usa en la industria, ¿ya? Motor trifásico asíncrono. Bien, veamos entonces con el variador cómo ingreso estos parámetros, ¿ya? Me voy a ir aquí y voy a presionar la tecla que ya habíamos visto, que se llama programación. Entonces presiono la tecla programación y ya estoy acá, me está indicando los grupos de parámetros. Por ejemplo, en este caso, para configurar el motor, yo tengo que ingresar al grupo de parámetros número 1. Entonces, con las teclas que habíamos visto aquí, presiono hacia arriba y ya estoy en el grupo de parámetros número 1. Ahora, dentro del grupo número 1 tengo como submenús que me permiten configurar distintas opciones. Entonces, dentro del grupo de parámetros P1, voy a presionar la tecla Enter para ingresar. Y aquí tengo el parámetro P1-00. El que a mí me interesa en este momento es el P1-01. Con la tecla que tengo aquí, aumento en 1. Y ahí ya estoy en el grupo P101. Voy a apretar la tecla Enter para ingresar a este submenú. Y aquí tengo que ingresar de mi motor la potencia, ¿ya? Si vemos la placa que está ahí, dice que este motor, el motor pequeñito que tengo, dice que es de 0,13 kilowatts, ¿ya? En este caso me da la opción de desde 1 kilowatt hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí tendría para 1 kilowatt, y si lo subo ahí, me da 2 kilowatts. Yo lo voy a usar, voy a redondear hacia arriba, y lo voy a usar en 2 kilowatts, ¿ya? Y para que este valor me quede grabado en el variador, yo presiono Enter, y ahí ya me quedó grabado. De hecho, si yo me devuelvo nuevamente al grupo de parámetros P101 y presiono Enter,
Ahí está grabado el valor que yo le ingresé, los 0,2 kilowatts de este motor. ¿Ya? Cuando a veces yo solamente quiero visualizar, no quiero hacer cambios, podría apretar la tecla Scale y me vuelvo a los grupos de parámetros donde está. ¿Qué más necesito ingresar? El voltaje. Entonces me voy al P102, presiono Enter, y aquí en este caso, como yo estoy usando la red monofásica, por eso yo acá ingresé el valor de voltaje 220 volts, ¿ya? Entonces, si sido trifásico, quizá acá estaría eligiendo 380 volts. ¿Ya? Entonces, 220 volts, porque esa es lo que yo tengo acá. Entonces, con estas teclas yo los podría variar. Sumo 220 volts, Enter, y ya quedó grabado ese valor. La corriente del motor, ese valor lo voy a sacar de la placa. Entonces, grupo de parámetros P103, presiono Enter, y para este caso el motor que yo tengo acá, cuando lo estoy trabajando a 220 volts, voy a estar en una corriente aproximada de 1,12 o un poquito más. ¿Ya? Entonces acá yo le voy a poner 1,2. Enter, y quedó grabado ese valor. Si fijan, cada vez que presiono Enter, él se salta como al menú siguiente. O sea, yo estaba en el 0,3, ¿no es cierto? Presioné ahí, ingresé la corriente, Enter, y me movió ese valor, el 4, ¿ya? Porque él, pensando que yo voy a ir modificando valores sucesivos, entonces me salta al siguiente. En este caso es la frecuencia del motor. Entonces en el P104, Enter, acá la red eléctrica chilena, y lo que yo me estoy alimentando, 50 Hz, ¿ya? Si quisiera modificarlo con estas teclas. Con 50 Hz es lo que quiero, Enter, listo, quedó grabado ese valor. Y por último, de los datos que voy a ingresar, va a ser la velocidad de este motor. Entonces en el P105 voy a ingresar Enter, y tengo acá la velocidad, va a ser de 2740, lo que me indica la placa, ¿ya? Y ese es el valor que yo voy a agregar ahí. Si yo quisiera modificar este valor, lo cambio de estas teclas, ¿ya? Si dijimos 2740, eso es lo que me indica la placa, Enter, y ya quedó grabado ese valor, ¿ya? Ahora con este puedo volver, voy retrocediendo, retrocedo, me muestra el grupo de parámetros, retrocedo y vuelvo a mi pantalla inicial, que ya el variador. Ya con eso lo tendríamos configurado los parámetros del motor, ¿ya? En base a lo que me dice la placa y el conexionado que yo voy a usar. Luego de ingresar los datos del motor, ¿ya? Ahora ya tengo que comenzar a ver cómo voy a darle un compartir, parar este motor, ya que vamos a ver que hay más de una opción, y cómo yo voy a variar la frecuencia, digamos, la referencia de la velocidad o la consigna de frecuencia, de dónde va a venir, ya que me da varias opciones. Vamos a partir ahora configurando una opción, ¿ya? Que es a través de Keypad, que es el teclado que tenemos acá, con el botón que tenemos acá, estos botones digitales que delante me sirvió para ir configurando los valores hacia arriba y hacia abajo. Desde este mismo teclado, entonces yo voy a poder subir y bajar la frecuencia, pero yo tengo que indicarle al variador que quiero hacer eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a ingresar nuevamente a un grupo de parámetros. Para eso, entonces, tecla programar. ¿Qué me dice ahí? Que eso lo tengo en el grupo de parámetros P0, que eso le llama como las funciones básicas del variador. Entonces voy al grupo de parámetros 0, en el grupo de parámetros 0, Enter, para ingresar como a todo lo que me deja configurar dentro de este grupo de parámetros, y ahí me dice que tengo que irme al P003 para indicarle de dónde va a venir la referencia de frecuencia. Entonces, Enter, tengo varias opciones de dónde puede venir la referencia de frecuencia. En este caso, si yo elijo la número 1, es porque quiero usar estas teclas para subir y bajar la frecuencia, ¿ya? Entonces, 1, Enter, y ahí ya quedó grabado. Y vamos a aprovechar, ya que estamos dentro de este grupo de parámetros básicos, para hacer otras configuraciones que van a ser necesarias.
Por ejemplo, como estoy viendo ahora la frecuencia, yo quiero ir de 0 a 50 Hz. Podría ser que por algún motivo de alguna aplicación yo quiero dejarlo de 0 a 40 Hz nomás, o quizás de 10 Hz a 40 Hz. Entonces me da la opción de yo limitar entonces el valor mínimo y el valor máximo de la frecuencia. En este caso, yo quiero poder recorrer desde 0 Hz hasta 50 Hz. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dentro de este mismo grupo de parámetros básicos que es el P0, vamos a ir al que dice P010. Entonces me muevo hasta P010, Enter, ¿ya? Y aquí yo voy a anotar el valor de la frecuencia máxima, ¿ya? Recordemos que quizás yo tengo un motor que me permite llegar hasta 60 Hz y yo podría ponerla acá a 60 Hz, ¿ya? Lo puedo hacer, me lo permite. Pero en este caso yo quiero ir lo máximo 50 Hz, ¿ya? Enter, y ahí ya quedó grabado, o sea, es el valor máximo al que el variador sabe que podría llegar. Pero después me dice, bueno, quizás por algún motivo usted quiere que su límite superior no sean los 50 Hz, sino quiero que sean 40 o 30, ¿ya? Entonces vamos a ir al límite superior, que sería el parámetro P012, Enter, ¿ya? Y aquí yo le digo lo máximo que quiero que él llegue, quizás lo quiero limitar a 40 y no va a pasar de los 40, ¿ya? Para esta aplicación, 50, Enter, listo, tenemos el valor máximo. Después él me dice, bueno, el mínimo, ¿desde cuánto usted es lo mínimo que quiere que funcione? En este caso yo quiero partir desde el 0. Entonces me voy al límite inferior de frecuencia, que estaría en el parámetro P014, Enter, y aquí ya lo tengo en 0 Hz, ¿ya? Pero podría partir de 10 Hz, ¿ya? Y si hay alguna aplicación que yo necesito que el motor parta ya con una frecuencia cuando yo presione Run, ¿ya? En este caso, 0. Enter, y quedó grabado ese valor. Luego, los variadores de frecuencia, por ejemplo, si yo me voy a salir un poquito alto. Ya volví a la pantalla. Por ejemplo, así como está ahora, 50 Hz, y yo le doy la partida, no es que de forma instantánea le van a llegar esos 50 Hz a mi motor, ¿ya? Sino que en este caso va a ir gradual, va a partir desde 0 Hz hasta llegar a los 50. El tiempo que él se demora desde los 0 Hz hasta los 50 Hz, yo lo puedo regular. Eso lo llamamos la rampa de aceleración, por ejemplo, o la curva de aceleración. Por ejemplo, ¿de dónde yo regulo eso? Desde el parámetro P017. Entonces voy al grupo de parámetros P0 y me voy a mover hasta el 17. Enter, y aquí yo le ingreso el tiempo en segundos. Valores usuales, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. ¿Ya? Por ejemplo, acá por defecto parte en 20 segundos. Yo le voy a reducir eso. Acá vamos a usar la tecla Shift, por ejemplo, para movernos hasta ese 20. Yo voy a decir que lo voy a dejar en 10, o podría haber sido 15. ¿Eh? Lo voy a dejar en 10. Enter, y listo, ya grabé ese valor. Bien, así como tengo una curva para acelerar, desde los 0 a la frecuencia que yo le haya indicado, también tenemos una curva de desaceleración, es decir, cuando ya el motor está funcionando, estamos a 50 Hz, y le pongo detener, en lo que se va a demorar desde los 50 Hz hasta los 0 Hz. Eso te vamos a llamar la curva de desaceleración. También me permite ajustar ese tiempo. Nuevamente, valores usuales, 5 segundos, 10 segundos, 15, 20. Valores usuales. Entonces, me dice que en el P018 yo tengo que ingresar el tiempo de desaceleración. Por ejemplo, acá está en 20, que es el valor por defecto. Yo lo voy a dejar en 10 segundos. Enter, y listo, ya quedó grabado ese. Escape. Bueno, cuando partimos en esta parte, en verdad lo que nosotros queríamos hacer es, para la tecla que está aquí, que me permita mover la frecuencia, ¿ya? Y veamos si es cierto. Yo muevo aquí y me está permitiendo variar la referencia de frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, si quisiera dejarlo, no sé, en 40 Hz, dejo presionado acá hasta llegar a los 40. Vamos a hacer el país que den 40 Hz, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos para decirle que esa frecuencia se tiene que mover en base a esta tecla? Presionando programar, fuimos al grupo de parámetros P0 y fuimos al grupo de parámetros P3. Y acá elegimos 1. El 1 es para decirle que desde las teclas de Escape yo quiero variar la frecuencia, ¿ya? Puedo apretar Enter o Escape.
escape, y volver al principio. ¿Qué otras formas tengo yo para variar esa frecuencia? Esa referencia de frecuencia. Podemos ver que este keypad tiene integrado acá un potenciómetro. Entonces ese potenciómetro yo también lo puedo usar para ajustar la frecuencia. Entonces, ¿ahora qué le vamos a decir al variador? Que ya no quiero usar esta tecla, ahora quiero usar su potenciómetro integrado. Además, este keypad que nosotros estamos viendo acá se puede extraer y a través de un cable de red uno lo sigue comunicando el variador con el keypad. Entonces, yo este keypad lo podría dejar en un tablero montado en la tapa del tablero y tener ahí el control de ajustar la frecuencia con este potenciómetro, ¿ya? Entonces, quiero indicarle que ya no quiero mover la frecuencia de estas teclas, sino que ahora quiero moverlo con esto. Si nos fijamos, yo muevo ahora acá este potenciómetro y no hace nada, la frecuencia no varía. Tengo que decir entonces que ahora quiero pasar de esto al potenciómetro. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir nuevamente entonces al grupo de parámetros P003, Enter, P003, para decirle que ya no quiero el teclado de acá, sino que quiero el potenciómetro del keypad. Entonces, vamos a ir al 4. Y el que me está pidiendo ahí. Enter, y ya quedó grabado ese valor. Retrocedo y probemos. Si se fijan, yo muevo el potenciómetro y varía la frecuencia. Si lo llevo al máximo, 50 Hz. Si llevo el potenciómetro al mínimo, 0 Hz. ¿Ya? Entonces, ahí ya vimos dos formas de poder indicarle la referencia de frecuencia. Puede venir desde ese teclado o desde el potenciómetro que trae el mismo variador de frecuencia. Bien, hay veces que yo quiero que esa referencia de frecuencia no venga desde este keypad, porque quizás voy a dejar el variador de frecuencia montado dentro del tablero, ¿ya? Y no quiero perforar la puerta para poner esto afuera. Se me hace más fácil integrar un potenciómetro externo como el que estamos viendo aquí en la botonera. Ese que está, el potenciómetro externo. ¿Cómo yo puedo conectar este potenciómetro externo? Lo que en verdad nosotros vamos a hacer es configurar una de las entradas analógicas que trae el variador de frecuencia. Entonces, en base al voltaje o corriente que le llegue a la señal de entrada analógica, es la frecuencia que vamos a tener. Soporta entonces trabajar con voltaje o con corriente. Cuando estoy con voltaje, es un voltaje estandarizado en el área de automatización, que yo voy desde los 0 a los 10 volts, donde 0 volts significarían 0 Hz y 10 volts serían los 50 Hz, o la frecuencia máxima que yo tenga, ¿ya? Entonces, de 0 a 50 serían los de 0 a 10 volts. Si se fijan aquí, hay un jumper, ¿ya? Físicamente está ese jumper. Si yo lo tengo en esta posición, es porque quiero trabajar en voltaje. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero enviarle una señal de corriente que también se usa harto en la industria? Un valor de corriente estandarizado de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA. Entonces, si yo quiero trabajar en corriente, tengo que mover este jumper, lo saco y lo dejo conectado ahora acá para poder trabajar en corriente. Para la aplicación de hoy día nosotros vamos a estar trabajando en voltaje y vamos a estar conectando este potenciómetro externo, ¿ya? El fabricante, sabiendo que muchas veces uno quiere agregar este potenciómetro externo, él nos agregó una fuente de 10 volts, ¿ya? Esta fuente de 10 volts está pensado solo para este potenciómetro, ya que puede entregar una corriente máxima de 10 miliamperes, ¿ya? Entonces está pensado para el potenciómetro, no para que conectemos otro tipo de elementos. ¿Qué vamos a hacer con el potenciómetro? Nosotros estamos haciendo acá un divisor de voltaje. Entonces los extremos del potenciómetro lo estamos conectando a la fuente que trae mi variador de frecuencia, 10 volts, y tendríamos los 0 volts de la fuente, y por el pin que queda acá al medio, es el que nosotros vamos a conectar a la entrada analógica, ¿ya? Entonces cuando yo tenga el potenciómetro hacia el 0, hacia acá él va a estar viendo 0 volts en su entrada, y cuando yo tenga el potenciómetro al máximo para el otro lado, él va a estar viendo acá en esa entrada analógica 10 volts, yo dejo el potenciómetro en la mitad
él va a estar viendo 5 volts, ¿ya? Y valores de resistencia usuales para este potenciómetro, 2 kilos, kilo ohm, 5 kilo ohm, ¿ya? 10 kilo ohm, igual le va a funcionar, ¿ya? Son valores usuales para el potenciómetro que conectamos acá. Veamos entonces, yo tengo acá adentro ya cableado o conectado el potenciómetro, el que está acá, conectamos sus 3 cables, el jumper, hay que fijarse que esté en la parte de voltaje, y acá tenemos la entrada analógica y la fuente de alimentación que ya viene integrado, pensada justamente para conectarle un potenciómetro externo. Entonces, ese potenciómetro externo, el que yo tendría en mi tablero, por ejemplo, ¿ya? Bien. ¿Cómo le digo entonces ahora que yo quiero desde este potenciómetro estar ajustando la referencia de frecuencia? En este momento yo muevo el potenciómetro y no hace nada. Porque lo último que le dijimos fue que desde este potenciómetro queríamos estar variando la frecuencia. Vamos a ir entonces al grupo de parámetros que tenemos que modificar. En este caso, el P003. Entonces, presiono Enter, P0, voy al 3, y de aquí yo le digo de dónde va a venir la referencia de frecuencia. En este caso, desde una de sus entradas analógicas. Entonces vamos a ir al número 2, que es su entrada analógica número 1. Enter. Salimos y ya estamos desde el potenciómetro. Podemos ajustar su frecuencia, ¿ya? Además de este potenciómetro que nosotros estamos conectando para la entrada analógica, también la señal de esa entrada analógica podría venir, por ejemplo, de la salida analógica de un PLC. Entonces, con la salida analógica de un PLC, lo conectamos a la entrada analógica del variador, y también entonces a través del PLC, el PLC le enviaría la información, podríamos estar regulando la frecuencia de este variador, ¿ya? Tendríamos ahí otra opción más para estar variando la frecuencia, que desde la salida analógica de un PLC está regulando esa frecuencia, ¿ya? Bien. Hasta este momento, ¿qué pasos llevamos? Hicimos el conexionado de la red eléctrica, conexionado del motor, luego ingresamos los datos de la placa del motor, esos datos de la placa del motor que ingresamos, como ya presionamos Enter, ya quedaron grabados en él. Luego de eso, ingresamos estos parámetros básicos que están acá, que es en el rango de frecuencia en que yo me voy a mover, era de 0 a 50 Hz, ajustamos ya las curvas de aceleración y desaceleración. Todos esos parámetros no se pierden, por eso que en esta parte de acá no los volvimos a ingresar porque ya están ingresados. Y lo otro que tenemos que indicarle, o lo que indicamos hasta el momento, es de dónde va a venir la referencia de frecuencia, que nosotros acá elegimos el potenciómetro. ¿Ya? ¿Qué faltaría ahora? ¿Cómo darle la partida y detención a mi motor? ¿Ya? Nuevamente voy a tener varias formas de darle la partida y detención a mi motor. Veamos cuáles. Por ejemplo, desde el keypad, si se fijan acá el keypad, cuando partimos nombrando el keypad, vimos que teníamos una tecla de run, vimos que teníamos una tecla de stop. Desde aquí entonces yo podría hacer que el motor parta o se detenga. Tengo que decirle yo al variador que quiero usar estas teclas. ¿Cómo le digo? Nuevamente voy al grupo de parámetros P0, dando program, P0, enter, y dice que tengo que irme al parámetro P002, ahí lo tengo. Presiono Enter, tengo varias opciones, en este caso 0 es cuando yo quiero desde el keypad, que son las teclas que están aquí, darle la partida o detención a mi motor. 0 entonces, tengo otra opción, en este caso vamos a partir cuando la 0, Enter, salgo, le va a dar alguna frecuencia para que el motor se mueva. Ya, le dejé 25 Hz, presiono la tecla Run, si se fijan acá, ahí tengo la frecuencia. Entonces acá ya se prendió un indicador que me está diciendo que el motor en este momento está en modo run. Tengo indicadores que estoy visualizando la frecuencia. Eso dice que con el potenciómetro podríamos variar la frecuencia. Y la estoy aumentando. Disminuyo la frecuencia
Y si yo quiero detener ahora mi motor, presiono stop. Entonces, significa que la frecuencia va bajando en base a la curva que nosotros le indicamos. Y ella se detuvo, por eso ya no está en modo run. ¿Ya? Lo voy a arrancar de nuevo. Por ejemplo, vamos a poner acá 35 Hz aproximado. Tengo entonces que del potenciómetro estoy variando la referencia y le estoy indicando que desde el keypad doy la partida y detención. Entonces presiono run, que significa partido de 0 Hz hasta llegar a los 35 Hz que yo les indique como referencia. Y ahí lo detuve, el motor me hace mucho ruido, los vecinos van a venir a reclamar. ¿Ya? Bien. ¿Qué otras opciones tengo? Aparte del keypad para darle la partida. Vamos a ver otra más que es a través de señales externas, que en este caso van a venir de estos selectores que se estarían comportando como un interruptor, ya como se ve en la imagen. ¿Cómo se conecta entonces este interruptor al variador? Podría ser también un pulsador con retención, o también puede ser hay una botonera que trae unos pulsadores de partir-parar, también funciona. ¿Cómo vamos a conectar el selector que tengo yo aquí? Vendría siendo el interruptor que se ve acá en la imagen. Lo vamos a conectar a sus entradas digitales. ¿Ya? Habíamos dicho que este variador trae dos fuentes. Una fuente era pensado para el potenciómetro y su señal análoga de entrada. Y tiene otra fuente más que es para conectar justamente este tipo de interruptores y pulsadores, que es una fuente de 24 volts. 24 volts también es un voltaje de alimentación estandarizado en el área de automatización. Entonces acá estamos viendo 24 volts. El que dice común vendría siendo como el negativo de esta fuente. ¿Ya? Entonces, el 24 volts lo voy a conectar acá donde dice PLC. Y acá donde dice común, ya es el que yo voy a conectar a un lado del interruptor, a una de las patitas del interruptor, y la otra patita del interruptor se va a ir hacia la entrada digital 1 en este caso. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo active este interruptor, el camino se va a cerrar y ese 0 volt en el fondo que venía aquí, viene, y llega a la entrada digital 0 y se me activaría entonces esa entrada física. ¿Ya? Me da las dos opciones. Yo podría también querer que mis entradas físicas se estuvieran activando con el positivo de la fuente. También es posible. ¿Ya? O sea, me da las dos opciones, que yo acá active mi entrada con el negativo de la fuente o con el positivo de la fuente. En este caso, lo estamos viendo con el negativo de la fuente. ¿Ya? Además, lo que voy a mostrar ahora, yo conecté un segundo pulsador. ¿Cómo se conectaría el segundo pulsador? Nuevamente de este común vendría al segundo selector que yo tengo acá, que lo estoy usando como un interruptor en el fondo, y lo conectaría a la entrada digital D2. ¿Ya? Busquemos un poco acá en esta pantalla. Entonces yo tengo mi segundo selector. ¿Vamos a comprar? Ah, ¿se lo está haciendo usted? No, ya no. No, porque perdí las primeras partes y ya no. Si puede, y es muy bien, apago su micrófono. Entonces de acá, de este común, yo voy a sacar acá un común para el segundo interruptor, ¿no es cierto? O sea, acá lo trabajo con un contacto normalmente abierto, sería así. Y la otra patita, el que se iría acá a la entrada digital número 2. Entonces, cada vez que este contacto se cierre, se me estaría activando la entrada digital número 2. ¿Ya? Bien, una vez que ya hice el conexionado, entonces, de mis entradas digitales, yo ahora tengo que decirle que quiero usar estas dos entradas digitales para poder darle la partida y detención a mi motor. Voy a tener que ir entonces al comando con el que yo le dije que quería desde el teclado acá, pero estaba en programación,
Grupo de parámetros P0, P02. Lo teníamos en 0, ahora vamos a ir al número 1, ¿ya? Que es el modo terminal, que el terminal le llama estas entradas digitales físicas que tenemos acá. Enter y se grabó. Si se fijan, ahí ya cambió. El LED ahora pasó a ON. Entonces, cuando tengo el LED encendido en ON, quiere decir que yo estoy usando para partir parar sus entradas digitales. Ya no estoy acá desde estas teclas, ¿ya? Y si se fijan de nuevo, voy al parámetro P002, Enter. Vamos a volver al que teníamos 0 y se apagó el LED. Entonces 0, LED apagado, que aquí lo estoy controlando. Si voy al 1, el LED está encendido, es porque lo va a estar controlando desde sus entradas digitales, ¿no? Ahí lo tengo en 1. Salvo, ¿no es cierto? Yo dije que teníamos 2 entradas digitales conectadas, ¿ya? Él tiene distintos modos, por ejemplo, es distinto si yo conecto acá estos selectores que en el fondo queda retenido cuando yo lo muevo, es distinto a conectar un pulsador, porque un pulsador yo lo presiono, lo suelto, y ya dejó de estarle llegando la señal. En cambio acá yo lo muevo y queda la señal retenida en el fondo, queda todo el rato enviándole, por ejemplo, al D1 que está activado todo el tiempo. En cambio un pulsador yo lo suelto y ya no le llega la información a esa entrada, ¿ya? Entonces ahora tengo que decirle qué es lo que yo voy a conectar acá. En este caso yo voy a conectar esos 2 selectores que vendrían siendo un interruptor en el fondo, ¿ya? O como un pulsador que tenga una retención mecánica. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Primero, voy a ir acá a los grupos de parámetros que tengo que configurar. Ahora vamos a ir a otro grupo de parámetros, que es para configurar los terminales de entrada, ¿ya? Está en el P4. Entonces, P4, Enter. Después me dice, en el P400, Enter, ¿para qué me sirve esto? Para indicarle qué yo quiero hacer con esa entrada digital 1, ¿ya? Ya que esa entrada digital 1 yo la puedo usar para otras cosas. En este caso, yo la quiero, para cada vez que se me active, el motor empiece a andar hacia adelante, ¿ya? Entonces, en este caso sería 0,1. Con 0,1 yo le estoy diciendo que cada vez que se me active esa entrada digital es porque yo la voy a usar para que el motor gire hacia adelante, ¿ya? 0,1, Enter. En el P401 sería entonces su segunda entrada digital. Enter, y acá yo le voy a decir que voy a poner el otro selector para ahora hacer la inversión de giro, que el motor gire en el otro sentido, ¿ya? ¿Cómo le digo eso? Tengo que configurar la entrada digital número 2, y tengo que poner el número 2. Si se fijan, del 0 se saltó al 2, porque la función 1 ya está ocupada, ¿ya? Estaba en el 0 y se saltó al 2, ¿ya? La función 2, ¿para qué me sirve? Para que el motor gire en el otro sentido. Enter y quedó grabado. Pero después, como yo le había comentado, yo quizás acá no puse interruptores, puse selectores. Entonces ahora tengo que avisarle eso. ¿Cómo le aviso? Con el parámetro P411. ¿Ya? P411, Enter, y le tengo que avisar con el número 0. ¿Ya? Eso es cuando yo quiero usar estos 2 selectores, uno para decirle que giren hacia adelante y el otro que haga la inversión de giro y gira en el otro sentido. Entonces 0, y ya está, ¿eh? Bien, con eso ya tendríamos configurados estos pulsadores. ¿Cómo van a funcionar esos 2 pulsadores? ¿En qué momento van a andar para adelante? ¿Cuándo se va a detener? Ahí tenemos un esquema. Ya acá tenemos el conexionador que tenemos en este momento. Dijimos que del punto común que tiene la fuente interna, me conecté a estos 2 selectores, ¿ya? Y aquí tengo mis 2 entradas digitales, donde la entrada digital 1 la configuré para que el motor ande hacia adelante y entrada digital 2 la configuré para que el motor ande hacia atrás. Entonces aquí me dice, mire, cuando estén los 2 selectores en 0, es decir, que no estén enviándole señales a la entrada, va a estar detenido. Y es el caso que tenemos ahora. Y me dice, ¿sabe qué? Si en la entrada digital 1 usted la activa y la otra entrada digital está en 0, va a andar hacia adelante. Si ahora invertimos la que estaba acá en 1, queda en 0, y la para andar hacia atrás queda en 1, va a andar hacia atrás. Y si las 2 estuvieran en 1, también estaría detenido, ¿ya? Prueba entonces. Bien. Ajusto la frecuencia que quiero. Y con el selector le vamos a dar la
partida. Ese es mi selector 1, ahí partió, está girando hacia adelante. Ahí me está indicando que está en modo funcionando ya el variador. Si lo quiero detener, él me decía que tienen que estar los dos en 0. Ahí están los dos en 0 y se detuvo. Da una partida de nuevo. Partió, voy a ocultar la frecuencia con el potenciómetro, que fue lo que nosotros le dijimos. Y si yo quisiera una inversión de giro, tendría que dejar este en 0 y este en 1. Entonces, ahora este está en 1, por eso le estoy diciendo que ande en el otro sentido. Ahí estamos viendo que con un... Dijimos que con la combinación 1-1 se detiene. Un 1 se detiene. Ahí pudimos observar que hacer una inversión de giro con un variador de frecuencia es muy sencillo, porque en el fondo él se encarga de invertir las fases para que el motor gire en el otro sentido. Por eso cuando estamos haciendo un arreglo con contactor y quiero hacer una inversión de giro, y si además para no llegar a una corriente muy elevada con la partida, hice un circuito con estrella triángulo y un temporizador entre medio, es mucho más complicado entonces ir la puesta en marcha. ¿Ya? Bien, entonces ahí ya vimos que modo de partir podría ser a través de estos selectores o pulsadores, acá a través del mismo teclado, puedo darle la partida o detención. Bien, eso en cuanto a la parte como más práctica de estar ingresando valor en el variador de frecuencia, queríamos mostrarles, que se dieran cuenta de que es sencillo, tengo varias formas de cómo ingresar, darle la referencia de frecuencia, hay más de una forma de darle el partir parar, de hecho ahora vamos a ver otra forma más de cómo podemos dar el partir parar. Bien, caso de éxito, si se fijan, tengo aquí una pantalla HDMI, entonces yo también, por comunicación, puedo estar controlando este variador de frecuencia, darle la partida de tensión por comunicación. O la referencia de frecuencia, también yo la puedo hacer por comunicación. Entonces yo tengo que, voy a conectar yo aquí. Tengo una pantalla Delta, esta pantalla Delta tiene un puerto físico RS485, su protocolo de comunicaciones Modbus, trae para Modbus RTU y ASCII. En el caso del variador de frecuencia, el protocolo de comunicaciones Modbus RTU, así que ahí estamos perfectos para que los dos se puedan comunicar. ¿Sí? Entonces estoy comunicando la pantalla HMI directamente al variador de frecuencia para poder controlarlo, estar visualizándolo. De repente pongo esta pantalla ahí en un tablero y puedo agregar más cosas aparte del variador de frecuencia. ¿Sí? Entonces, en vez de estar agregando estos pulsadores físicos, potenciómetros físicos, aprovecho la pantalla HMI que la puedo tener para otras cosas más dentro de lo que estoy controlando en una máquina o en un proceso. En este caso, la pantalla se comportaría como el maestro y el variador vendría siendo el esclavo. Bien, tenemos que hacer una configuración en el variador de frecuencia y en el fondo ahora es decirle, ¿sabes qué? La partida ya no va a venir de estos elementos físicos, ni del teclado, ni de los pulsadores físicos, sino que va a venir por comunicación. Entonces nos vamos al grupo de parámetros. P0, nos vamos al 2, y acá tengo que indicar el 2 para decirle que ahora va a venir por comunicación. Enter, listo, ya le dijimos que va a venir por comunicación. Después la referencia de frecuencia, ¿por dónde va a venir? Por comunicación. Entonces nos vamos al parámetro P003, que es el que estamos justo ahora. Enter, y ya le decimos que no va a venir desde este potenciómetro externo, sino que va a venir por comunicación. ¿Vale? 9, Enter, y ahí ya quedó grabado. ¿Ya? Mi atención acá va a tener que ir uno en cada lado. ¿Ya? Si nos vamos acá a la pantalla, ¿ya? Acá tengo para modificar la frecuencia, tengo dos formas de modificar la frecuencia a través de Iván, ¿sí? No sé si los asistentes están viendo la pantalla. Sí. Si aquí Marcelo la está viendo. Ya, ok. Sí, por supuesto. Vale. Y se ve. Sí, Se ve. se ve. Sí, se ve. Que de repente Sí, tengo dos cámaras, una apuntando al variador de frecuencia y la otra la tengo apuntando a la pantalla HMI. ¿Ya?
Entonces decíamos que acá en la pantalla HMI yo puedo ajustar la referencia de frecuencia de este slide, por ejemplo, lo presioné, 20 Hz, se fija en la pantalla, me está indicando los 20 Hz que yo le indiqué acá. También, además de este slide, yo tengo acá un teclado, lo presiono y le digo, por ejemplo, 50 Hz, Enter, y por comunicación, entonces yo le estoy indicando que tiene que Se perdió la pantalla. 50 Hz. ¿Ya? Bien. ¿Alguien por ahí parece que no lo podía ver? La imagen de la pantalla HMI no se ve. O sea, tienes que buscar la que diga Iván Silva, porque hay dos proyectándose, en el fondo, tres cosas con el usuario Iván Silva: la presentación, la pantalla HMI y el variador. Y hay un compañero ahí en el chat te indicó que la podías fijar para que no se te pierda. Ya, entonces decíamos que puedo ingresar la frecuencia, por ejemplo, ahora le puse 50 Hz en la pantalla y aquí veo que por comunicación le llegaron los 50 Hz. Por ejemplo, la voy a dejar ahora en 25 Hz y por comunicación le llego. Lo que estoy visualizando acá es la frecuencia actual. En este momento el motor está detenido por esos 0 Hz. Entonces ahora yo acá creé botones, uno que dice que ande hacia adelante, otro botón que ande hacia atrás y para detener. Para que ande hacia adelante, presiono acá. En este caso, por seguridad, yo le puse ahí que pregunto, ¿estás seguro? ¿Por qué va a echar a andar un botón? Sí, estoy seguro. Y empezó a funcionar. Estamos viendo de acá la frecuencia real. ¿Sí? Entonces llegamos a los 25 Hz. Yo puedo aumentar mi frecuencia desde acá. La puedo disminuir. ¿Sí? Y yo quiero ahora que gire hacia el otro sentido. Bueno, acá tengo la tecla para que gire en el otro sentido. La presioné, va a llegar a 0 y va a empezar ahora a girar en el otro sentido. ¿Ya? Y ahí tengo el botón para detener. ¿Ya? Entonces aquí por comunicación estamos controlando el variador de frecuencia y la pantalla, como tiene el mismo puerto de comunicación y el mismo protocolo de comunicación, lo podemos conectar directo. O sea, que no estamos pasando por un PLC entre medio. ¿Ya? Está conectado directo. Bien, vamos a ver otro caso de éxito más. ¿Ya? Bien, ahora último está muy de moda el IoT, ¿ya? Que es el Internet de las Cosas Industriales, donde yo de forma remota, fuera, digamos, de la empresa, por ejemplo, yo podría estar también haciendo lo que hice aquí con la pantalla HMI, de estar variando la frecuencia, de estar dando una partida para de forma remota, ¿ya? ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bien, por un lado voy a necesitar un computador que esté conectado a Internet, o podría ser un teléfono celular móvil que tenga conexión a Internet. Él le va a estar enviando, por ejemplo, el comando de partir a la nube. ¿Ya? Acá abajo, ¿qué tenemos? Acá tenemos el VBox, que fue el que presentó Rodrigo, que es el que me va a permitir enviar o recibir datos de esta nube. ¿Ya? Entonces, enviamos el comando de partida, quedó aquí en la nube. Tenemos este VBox que es capaz de ir a buscar esa información a la nube y dice, me están pidiendo que el variador parta. Este VBox tiene varios puertos o medios físicos de comunicación, y uno de ellos es un puerto RS485, ¿ya? Con protocolo Modbus. Entonces también nos vamos a poder conectar desde VBox por comunicación directamente hasta nuestro variador de frecuencia. Antes nosotros teníamos la pantalla HMI aquí, ¿ya? Ahora vamos a tener este VBox, ¿ya? Que es capaz de enviar y recibir datos de la nube. Entonces de aquí yo voy a dar una partida. El dato de partida va a quedar en la nube, el VBox va a tomar ese dato, va a decir, quieren que el variador parta, listo, le va a indicar por comunicación al variador que parta. ¿Ya? Bien, voy a mostrar acá digamos, el VBox. Dijimos que necesito una conexión a Internet, yo acá estoy conectado a Internet, ¿ya? Estoy en el navegador web,
yo aquí podría tener distintas como aplicaciones o SCADA, Cloud SCADA que se llama esto, ¿ya? En este caso tengo con el variador de frecuencia Migno. Lo voy a pinchar y me voy a ir hacia él, ¿ya? Me abrió aquí una ventana, ¿ya? En este momento yo todavía no lo tengo conectado el Vivox. El Vivox. Voy a apagar esta pantalla del HMI un rato, ¿ya? Ya, tenemos acá el variador de frecuencia, este es el Vivox, ¿ya? Y acá estaría su puerto de comunicación. Entonces yo voy a desconectar la pantalla HMI, el puerto de comunicación de la pantalla HMI, para conectar el puerto de comunicación del Vivox. Entonces ahora estoy conectando el puerto de comunicación del Vivox con el puerto de comunicación de mi variador de frecuencia, ¿ya? Bien, si se fijaron acá en la pantalla ya me apareció la frecuencia que tiene mi variador, ¿ya? O sea, quiere decir que ya me estoy comunicando con mi variador. Voy a agrandar esta pantalla para que se vea mejor. Ya. Entonces, si se fijan, yo ahora estoy por internet, o sea, por internet, yo voy a decir a mi variador la frecuencia que quiero que tenga y le voy a poder dar una partida de detención desde internet, ¿ya? Bueno, el Vivox que yo tengo acá también tiene que estar conectado a internet. Para estar conectado a internet tiene dos opciones. Una, a través de Ethernet, en puerto Ethernet con conexión a internet, y también tiene la opción de poner un chip de teléfono celular que tenga un plan de datos móviles, y también me podría entonces estar comunicando, darle internet a través de un chip de teléfono celular, ¿ya? Tengo las dos opciones. A veces que no tengo un punto de red con conexión a internet, pero sí tengo señal de teléfono celular con datos móviles, le pongo el chip y también lo voy a poder conectar a internet, ¿ya? Bien. ¿Qué puedo hacer desde aquí con esta pantalla? También puedo variar la frecuencia. Por ejemplo, en este caso yo tengo para variar la frecuencia de 0 a 100%. O sea, si yo pongo acá 100, sería el 100%. Y si se fijan, la frecuencia cambió a 50 acá y en el variador de frecuencia también cambió a 50 Hz, ¿ya? También tengo acá como una especie como de multi-speed, donde yo tengo diferentes frecuencias ya preconfiguradas. Yo presiono acá, por ejemplo, 10 Hz, y si se fijan, cambió la frecuencia a 10 Hz por comunicación, cuando llega la información. Y, digamos, además, usando ahora internet, ¿ya? O sea, cuando yo presiono acá 20 Hz, ese dato se fue de internet, se fue a la nube. El Vivox que tengo acá tomó ese dato del internet que estaba en la nube y le avisó al variador que teníamos que estar en 20 Hz, ¿ya? Presiono ahí, 30 Hz, ¿ya? Bien, ¿qué tenemos acá? Él me va a estar mostrando la frecuencia como real del motor. En este momento estamos detenidos, por eso 0 Hz. Ese de ahí me está mostrando lo mismo que muestra la pantalla del variador. Yo voy a presionar Run ahora para darle una partida a mi motor. Run, y empezó a partir. Se fijan, la frecuencia acá comenzó a subir y acá en la pantalla también comenzó a subir. Ahí por comunicación y por internet le dije que me bajara la frecuencia a 20. Por comunicación a internet le estoy diciendo que baje la frecuencia a 10. Y puedo dar una detención entonces de forma remota también, ¿ya? Si se fijan, acá el variador de frecuencia, parece que no le había mencionado, hay una luz ahí parpadeando. Eso significa que ahora por comunicación yo estoy trabajando con mi variador de frecuencia, ¿ya? Bien, vamos a volver aquí a la presentación. Esto es lo que acabamos de ver entonces, desde el computador conectado a internet. Yo puedo enviarle entonces, puedo tener control de forma remota con mi variador de frecuencia, ¿ya? Bueno, en este caso nosotros volvimos a configurar lo que es el comando de partida y la referencia de velocidad, ya que del
caso de éxito anterior, ya le estábamos indicando que la comunicación, por comunicación queríamos la referencia de partida, ¿ya? Por comunicación tenemos la referencia de partida, y si se fijan ahí dice que el LED va a estar parpadeando, y efectivamente el LED ahí está parpadeando, ¿ya? Para indicarme que ahora por comunicación le estoy dando el comando de partida. O sea, vimos las tres opciones que él tiene como comando de partida. Por comunicación, desde este teclado, y por las entradas digitales. En este caso las entradas digitales yo lo conecté a estos selectores, podría haber sido también por pulsadores, o podría haber sido también desde las salidas digitales físicas de un PLC, por ejemplo. O quizás desde un sensor inductivo o capacitivo, o salida digital, también podríamos estar dando una partida a ese motor cuando pasa algún producto, alguna caja, y estaríamos dando una partida también, ¿no? Y la referencia de velocidad también se la estamos dando por comunicación. Como esos dos parámetros ya los teníamos configurados del caso con la pantalla HMI, por eso no los volví a ingresar. Bien, y con esto, la parte más técnica del seminario, que queríamos mostrar las funciones que tiene este variador de frecuencia, estaríamos hasta ahí ya concluyendo con esa parte, ¿ya? Les doy las gracias por mantenerse conectados. No se vayan todavía porque Rodrigo iba a dar algunas indicaciones, va a entregar una información, pero ahí ya cumplimos con los objetivos iniciales, que ustedes pudieran ver que de forma simple yo puedo configurar el variador. Era, resumiendo, ingresarle, digamos, energizar el variador, conectar el motor, después empezamos a configurar, ahí damos los valores de la placa del motor, y luego indicarle la referencia de frecuencia, de dónde va a venir, vimos que tenemos varias opciones, el partir parar, de dónde va a venir, vimos que tenemos varias opciones, ¿ya? Así que eso, gracias por estar conectados.